tenemos una pantalla inicial donde nos vamos a validar con un usuario y una contraseña que nos va a dar acceso solamente a aquellos niveles de información que necesitemos explotar, de aquellas tipologías que sean necesarias. Dentro de la plataforma, pues lo que tenemos, como comentaba Julio, es todas las posibilidades de explotar los diferentes cubos. Por defecto tenemos más de 50 ya definidos y listos para poder obtener la información. Por ejemplo, pues en el caso de expedientes, podríamos ir directamente a consultar los expedientes por año y rango de edad. Accediendo a este cubo, pues nos va a desplegar la información concreta que tenemos en este caso. Tendríamos, por una parte, pues nuestra pantalla donde nos va a mostrar que en total tenemos 123.000 expedientes y podríamos ir desplegando para ir viendo, pues, por rango de edad, cómo se distribuyen esos expedientes, incluso seguir profundizando en estos rangos para poder ir viendo por edad en concreto. Como teníamos también es la distribución de estos expedientes por año, pues podemos desplegar por años e ir viendo cómo se distribuyen todos los expedientes según el año de alta de ese expediente. De igual forma, pues podríamos seguir desplegando en estos años, ir bajando pues a nivel de trimestre, ¿vale? Entonces veríamos cómo tenemos por los distintos trimestres, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer y en el cuarto trimestre, cómo se han ido dando de alta expedientes a lo largo del año por cada uno de los rangos de edad y la edad de cada usuario. Y podríamos también bajar a nivel de mes, pues desplegando al mes. Entonces ya veríamos pues para enero, febrero y marzo cómo se han ido distribuyendo esos expedientes. ¿Vale? Además de poder pues ir desplegando y viendo la información para las dimensiones que hemos aplicado en este cubo, una de las ventajas que tiene la herramienta es poder personalizar aquellas dimensiones que queremos utilizar sin necesidad de que o vengan predefinidas o tengamos que acudir al proveedor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si lo que nos interesa es, en vez de explotar por rango de edad, nos vendríamos aquí a la columna de izquierda, donde se nos van a desplegar todos los distintos datos, dimensiones por los que podríamos explotar. Entonces, en este caso, lo que podríamos ir viendo, pues, cuál es la dimensión que queremos aplicar al cubo. ¿Vale? En este ejemplo, pues podremos explotar, por ejemplo, por sexo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es arrastrar esta dimensión a donde queremos que se aplique, o bien a las columnas o bien a las filas del informe que tenemos a la derecha. Aplicando y mostrando esta nueva dimensión, pues vemos que se nos ha actualizado el cubo. Tenemos aquí ya definido por sexo, podemos ver la distribución por sexo y dentro de esa distribución podríamos también seguir viendo por rango de edad porque hemos mantenido el rango de edad. Entonces podríamos saber cuántas mujeres por rango de edad tenemos en esos expedientes. ¿Vale? Así podríamos ir haciendo las combinaciones que fueran necesarias. Podemos, si no nos interesa mostrar el rango de edad, lo podríamos eliminar y nos desaparecería de la visualización. Podemos necesitar incluir otras dimensiones, pues, por ejemplo, pues por nacionalidad. Entonces, tendríamos que localizar
cuál es el campo de nacionalidad. En este caso, pues tenemos aquí la nacionalidad, incluirla. La voy a colocar en columnas y tendríamos la distribución pues por país de nacimiento de esas personas en los expedientes. Esta visualización, esta forma dinámica, también nos permite no solo definir las dimensiones, sino las medidas que queremos obtener. Entonces, en este caso, lo que estamos contando son expedientes, pero lo que podríamos obtener es, en vez de los expedientes, pues las personas que tenemos en esos expedientes. Para eso lo que tendríamos que hacer es añadir una nueva dimensión, en este caso pues sería, una nueva medida, y esta medida incorporarla a nuestra visualización. ¿Vale? Entonces, no solamente tenemos la visión de cuántos expedientes hay, sino de cuántas personas se han incluido dentro de esos expedientes. Esta definición, además, nos permite seguir trabajando con esta información que tenemos disponible. Entonces, podemos, en algún caso, pues no solo necesitar saber cuántos son los datos de los que disponemos, sino qué datos en concreto son los que figuran en esta contabilización. ¿Vale? Para eso, el sistema nos permite profundizar, que sería este botoncito de lupa, y saber exactamente pues, cuáles son los datos en concreto que tenemos. ¿Vale? Entonces nos mostraría toda la parrilla con todos los datos en concreto, que son esos 297 registros, en este caso, pues personas sin asignar el sexo. Y para ello, para verlo, pues podríamos elegir qué campos en concreto son los que queremos que nos muestre. Y, por ejemplo, pues vamos a ver el código del expediente. Y estos datos, pues vemos eso, que no tienen asignados esas personas el sexo, podríamos exportarlo y saber, o ir a la herramienta corregir esos datos en concretos. ¿Vale? La explotación de datos no nos permite solamente poder saber cuántos, sino saber cuáles, y de esta forma pues poder, por ejemplo, pues corregir errores, ver duplicados, ver datos que no se hayan incluido en la plataforma. Estas visualizaciones también nos permiten pues, añadir gráficos. ¿Vale? Podemos añadir un gráfico, ¿vale? Donde nos va a decir para las diferentes medidas que hemos incorporado, pues cómo se distribuyen, en este caso, por sexos. Si nosotros fuéramos desplegando por los diferentes datos, en este caso pues, por año, pues ya nos iría mostrando los diferentes gráficos que tenemos para cada uno de esos años, cómo se ha ido distribuyendo por año. A medida que vamos actualizando la visualización de la parrilla de datos, pues se nos van a ir actualizando también esos gráficos. Como complemento a todo lo que sería la explotación de cubos, que de forma muy esquemática y rápidamente pues hemos dado una visión, hay otra herramienta que permite visualizar la información en formato cuadro de mando. ¿Vale? Es una información que es totalmente gráfica, que lo que vamos a poder es visualizar la información ya en un panel donde nos va a ir dando aquellos indicadores que hayamos incorporado. En este caso, pues le estamos viendo ya por defecto pues el número de intervenciones en menores, el número de expedientes por entidad y sexo, el número de intervenciones por rango de edades, y esto se va actualizando pues en la frecuencia que hayamos definido.
Además, este panel pues, nos permite también ir identificando datos en concreto. Por ejemplo, podemos ir, si lo que nos interesa es visualizar en concreto las urgencias sociales, pues aplicando un filtro, que solamente es pulsar sobre, pues se nos van actualizando todos los distintos indicadores, pero en este caso referido solamente a la unidad de urgencias sociales. Estos filtros los podemos ir eliminando, ir visualizando, pues para el resto de datos lo que sea necesario. La forma también, aunque por defecto pues los paneles de control ya vienen definidos, también podemos ajustarlos a nuestras propias necesidades. Para ello lo único que necesitamos es dar al botón de editar y nos podemos configurar el panel pues arrastrando y soltando en el tamaño que queramos, dando prioridad a aquellas cuestiones que necesitemos destacar. Y podríamos adaptar ese panel pues, a nuestras propias necesidades. La herramienta también nos permitiría pues, añadir nuevos bloques de información. Para eso, pues, podemos, todos los que tenemos disponibles, pues poder, por ejemplo, pues añadir una nube de entidades. Vale. Pues esa nube de entidades se nos agregaría y la podríamos visualizar en nuestro panel de control.